Más allá del corazón, con la doctora Erika Chiliquinga. Hola, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Helga, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo va Feliz, todo? feliz por tenerte aquí. Gracias por haber aceptado la invitación al podcast Más allá del corazón. Y para quien no conoce a Juan Carlos Pérez, él es pues el cardiólogo intervencionista más famoso de México y realmente es un gusto de tenerte aquí y que pues nos puedas dar de tu valioso tiempo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a la orden. Y pues bueno, Juan Carlos, yo quería hoy hablar de un tema que me hace que tenemos que concientizar muchísimo y es sobre reconocer las señales principales de un infarto y poder salvar nuestra vida o la vida Ah, de algún amigo, de nuestra mamá, papá, de algún familiar, para poder claro, estar alertas. claro. Mira, es que tradicionalmente se ha dicho mucho de cómo reconocer un infarto y tampoco hay que caer en el estereotipo clásico que tú en la vida diaria ves, gente que le da un infarto y no parecía. Entonces, muchos médicos podemos eh, equivocarnos al momento de hablar con un paciente y pensar que son otras cosas. Entonces, yo quisiera sumar al cuadro clínico, que es muy importante, lo que sabemos los cardiólogos, la presencia de factores de riesgo que nos colocan en la En casi posibilidad de primera tener. fila, ¿no? Como en primera fila. Exactamente, exacto. Porque el tipo de dolor de pecho, que bueno, ya lo hablaremos, pero el dolor en el pecho es la sensación esta que la gente refiere clásicamente como un dolor en el centro que oprime, que se va hacia los hombros, hacia el cuello, hacia la mandíbula, a veces el brazo izquierdo, todo esto que ya conocemos, que se ve en las películas, ¿no? Cuando a la gente le está Ajá. dando un infarto, sí es real, es un cuadro clínico que muchas veces vemos, pero a veces no lo vemos tan claro, ¿no? De repente tenemos cuadros clínicos muy extraños en donde la gente está teniendo otra cosa y los mismos médicos, o parece que es otra cosa, y los mismos médicos Se erramos, ¿no? confunden, Y nos nos confundimos. confundimos, pero aquí la clave está en de quién se trata. Si se trata de un dolor como el que acabo de mencionar en una persona que fuma, en una persona obesa, en una persona que no hace ejercicio, diabética, hipertensa, que tiene el colesterol, como bien dices tú, te coloca en primera fila. Entonces, más que el cuadro clínico, la presencia de estos factores de riesgo te ponen como médico ante la obligación de descartar un tema cardíaco. Y, aquí es súper importante recalcar que, por ejemplo, las mujeres o los diabéticos son quienes tienen signos y síntomas más atípicos. Es decir, para que nos entiendan un poco lo que no es común, ese dolor de pecho opresivo. Que es lo más común, que se va hacia cuello, el cual, o también se pueden producir un dolor que va hacia la boca del estómago. Muchas veces las Claro. mujeres pueden llegar únicamente con un dolor epigástrico o con diarreas y se ha Sí, sí, tratado de infarto. Entonces, vale la sí, pena tomar en cuenta esos factores de riesgo que bien recalcas. Y siempre claro. Y hablamos, ajá, no te iba a decir rápido que los extremos de repente de la vida, la gente muy joven o la gente muy mayor de repente no explica muy bien sus síntomas, ¿no? Y claro. justo ningún cuadro clínico es exactamente igual. El dolor de vesícula puede no ser como los libros, el dolor de apendicitis puede no ser como los libros. Pues hay que estar ante siempre la luz roja de la posibilidad de un problema cardíaco dependiendo del paciente de que se trate. Y siempre hablamos de lo que se debe hacer, ¿no? Pero ¿qué es lo que no debemos hacer cuando tenemos algunos de estos síntomas? Siempre decimos, bueno, Claro. tenemos que ir a emergencia, lo debes de llevar inmediatamente, pero ¿qué es lo que no debes de hacer para apagar estos síntomas que son una Claro. alarma? Mira, es una excelente apreciación tuya y un punto muy importante que la gente tiene que saber.
cada minuto que va pasando en donde tú no vas al médico o al doctor o al departamento de urgencias o llamas una ambulancia, es un momento perdido. Y ahí, fíjate que es curioso porque, como sabemos todos, la arteria coronaria, las arterias del corazón se tapan, pero pueden estar tapando y destapando de manera momentánea, ¿no? Es un Ah, fenómeno en el que un coágulo, que finalmente es lo que obstruye la luz de las arterias, este coágulo flota y está ahí dando vueltas dentro de la arteria, y entonces la gente puede tener dolor y luego se le quita a los pocos minutos o segundos, luego vuelve a aparecer otro dolor, y esto confunde a la gente. Y la gente puede llegar, el dolor fue a las 5 de la mañana, lo despertó, puede llegar a las 8 o 9 a urgencias y decir, miren, me dolió a las 5 de la mañana, pero ahora ya no me duele. Y entonces el médico de la puerta del hospital dice, bueno, si ya no le duele, ¿a qué vino? ¿No? Es y terminan, un y lo error terminan grave. liberando, ¿no? Terminan liberando al Claro, paciente. sí, sí, a ver, ¿le duele? No me duele. Ah, bueno, entonces ¿a qué vino? No nos quite el tiempo aquí en el departamento de urgencias, ¿no? Claro, puede salir todo normal, el electro puede salir normal, los estudios pueden salir normal, y la El dolor. señora puede tener un tapón en una arteria que va y viene el dolor y puede ser mortal, ¿no? Y nosotros, bueno, yo me adelanté un poco con los signos o síntomas y las alertas de un infarto, pero ¿qué es un infarto? Para que la gente entienda qué es lo que se produce en las arterias del corazón. Claro. Es un coágulo que se atora en una arteria, ¿no? Normalmente no se tapan las arterias sanas, se tapan las arterias que tienen sarro por dentro, que tienen algo de cochambre, ya sea que este cochambre vaya cerrándose poco a poco y el resto de la luz se tape por un pequeño coágulo, o bien porque se rompa esta placa, ¿no? De grasa. Todos conocemos la aterosclerosis, la hemos oído, es una palabra muy larga y muy extraña, pero finalmente aterosclerosis es sarro, grasa dentro de las arterias, y en un buen día se puede romper y obstruir estos grumos combinados con sangre, con coágulos, pueden taponar las arterias. Eso es lo que conocemos como infarto, como ataque cardíaco, ¿no? Y entonces Ajá. esto no es un sinónimo de muerte. Por fortuna, cada día mueren menos personas por esto, pero hay que actuar oportunamente, ¿no? Al menos de que sea un infarto, pues fulminante, ¿no? Sí, hay que tener muy mala suerte. Todos conocemos en esta carrera, ¿no? Todos conocemos gente que le dio el dolor, fue a levantar el teléfono y cayó y murió, ¿no? Gente que no tiene tiempo, que no tiene la oportunidad ni la buena suerte de poder ser atendida. Gente que tenía los días contados y que lamentablemente el infarto fue masivo, le vamos a llamar. Y a la final que también van escondiendo sus síntomas, ¿no? Y de Claro. repente se toman un antiinflamatorio, pasa, si les duele un poco el estómago, primero tuvieron el dolor de pecho, luego el estómago, se toman por ahí un omeprazol, pasó y Ya. así vamos ocultando los síntomas y se va empeorando el cuadro hasta que llega un momento pues que justamente eso es lo que no se debe de hacer, ¿no? Automedicarse. Claro. Y otra cosa a veces es que la gente está teniendo estos pequeños síntomas y no le hace mucho caso. Pon tú que no tome ningún medicamento, pero que atribuya los síntomas a otra cosa. Estoy cansado, ya estoy viejo, no dormí bien, no hago ejercicio, mi condición física es mala, tengo esta sensación, pero yo creo que ya pasará, ¿no? Hasta que te da la obstrucción aguda de la arteria y claro, ahí viene un cuadro que no te da tiempo de actuar. Lamentablemente sí. Y Juan Carlos, es mucho más común en hombres jóvenes el infarto que en mujeres. Y ya luego cuando viene la etapa de la menopausia, es que ya se empatan, ¿no? Claro. Y, y de acuerdo a esto, tú ves que las mujeres no van de inmediato a emergencia porque generalmente al hombre le da los síntomas más típicos de forma más temprano, pero a Sí, la sí. mujer sí tarda un poco más ir en emergencia, ¿verdad? Justo, justo, es una excelente apreciación. Mira, hay ya estudios mundiales en donde los departamentos de urgencias, los médicos encargados de recibir personas 24 horas,
minimizan cuando una mujer llega con dolor en el pecho. Por alguna razón histórica, tú te acuerdas, hace muchísimos años, el infarto era una enfermedad de hombres porque Ajá. aparecía tarde, aparecía a los 70, en aquellas épocas era más común un infarto a los 80, a los 70, y ahora cada día vemos gente más joven infartada, ¿no? Todos operamos personas con infartos de 35 años, que eso nunca pasaba, ¿no? Y las mujeres, entre que aguantan más que los hombres, entre que Exacto. les duele raro, puede no dolerles exactamente igual que en los libros, ¿no? Y entre que la mujer intenta no ir a los hospitales porque cree que se le va a pasar, tiene este estoicismo un poco más marcado que los hombres ante cualquier cosita tenemos poco Miedo, umbral, sí, y exacto, vamos al hospital, pero es pero la bueno. mujer entre que no cree que sea un infarto porque es mujer, e históricamente las mujeres no les daba, ¿no? Todo esto se permea en el mundo. Inclusive hay un estudio en la India muy interesante en donde compararon el tiempo de atención de hombres infartados versus mujeres infartadas y la mujer pasa más horas con la duda del diagnóstico. El hombre es más fácil de diagnosticar y la mujer tarda más, ¿no? Es lo que le llaman la elegibilidad. Y no solo eso, sino que cuando ya está comprobado el infarto en hombres y mujeres, en ambos géneros, la elegibilidad para un cateterismo es menor en mujeres. Eso es una cosa muy rara. Eh, Wow. es como si los doctores, por ser mujer, pensáramos que se va a complicar más. ¿Me explico? Ajá. Entonces, dudamos más en meter la cateterismo, que es para destapar las arterias, por un tema meramente de resistencia, por un tema meramente de verla frágil y de que la mortalidad, a eso es importante, la mortalidad del infarto en mujer es más alta que la mujer, que el infarto en el hombre. El hombre infartado puede aguantar un poco más, la mujer infartada es más lábil cuando está ya infartada, ¿me explico? Son una Sí, serie de entiendo. factores muy curiosos que hacen que el subgrupo de mujeres infartadas sea peculiar en muchos sentidos. Y tiene mucho sentido también el hecho de que como ellas aguantan más el dolor y es mucho más atípico, probablemente Claro, ellas pasan ya mucho más tiempo con claro, estos justo. síntomas Claro. y de cierta forma ya llegan con mayores alteraciones Sí, y sí, mayores sí. complicaciones, porque efectivamente yo también trabajo en una clínica hospital en donde es propia de cirugía cardiovascular, hay cateterismo, y las mujeres, es verdad que hay menor cantidad en comparación a los hombres en cuanto a los infartos hoy en día, pero son quienes más graves terminan su cuadro mucho más grave y con una disfunción importante, mientras que el hombre, ya vamos a hablar más adelante que es el cateterismo, pero que se lo metió a cateterismo, se trató, se colocó el stent y la función del corazón se salvó, pero de la mujer Mejora, sí. lamentablemente no se ve eso. Sí hay una disfunción importante en la mayoría, que es muy lamentable. Y pues bueno, nosotros hablamos de los principales factores de riesgo, ¿no? Que serían, ¿cuáles los principales para retomarlos, para saber quiénes están en primera fila de tener un infarto? Que La serían, diabetes es el factor más importante por mucho, ¿no? La diabetes es el más importante, después viene el tabaco, hipertensión, sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y colesterol elevado. No, no es que uno sea más importante que otro, salvo la diabetes, que sí es el factor de riesgo más más importante, predisponente. independiente, más importante, ¿no? O sea, la diabetes sí se cuece aparte, la diabetes es un factor francamente malo para que te dé un infarto, pero recordemos que el diabético no solo es diabético, el diabético es obeso, el diabético puede ser obeso, el diabético puede ser hipertenso, Hay esto mucha va de la mano, inflamación. mucha inflamación y si tiene sobrepeso, es sedentario, o sea, esta serie de costumbres, ya si fuma, bueno, y eso ya Ya, es comprar todos los números de lotería para para sacártela, ganárselo. para ganártela.
pero en pleno siglo XXI, todavía seguimos en pleno 2024 viendo personas infartadas que tienen todos estos factores y cuando les da el infarto, yo no sé si no ven la televisión o qué, o no, que dicen, pero ¿cómo, doctor? ¿Qué tiene que ver la diabetes con mi corazón? Es Sí, impresionante, ¿no? es Cómo impresionante el desconocimiento que hay es grave, y la falta de concientización sobre claro, la diabetes y todo lo que produce y todas las complicaciones. claro, Y muchas veces pueden decir, pues bueno, era diabético, pero el colesterol lo tenía normal. claro. Por eso no lo puse yo como un factor independiente, ¿no? Mucha Ujú. gente tenemos colesterol de 210, 215, eh, está un poco alto, pero hacemos deporte, no fumamos, no somos diabéticos. O sea, no es el colesterol un factor independiente para que te dé un infarto, ¿no? Se puede combinar también con temas genéticos. Si tu familia tiene historia de Exacto. infarto, hombre, tú puedes ser que tengas más posibilidades, ¿no? Y ya si a ese factor del colesterol alto tú le sumas otro factor, lo vas a potenciar, como el tabaco, ¿no? Fumar y tener colesterol alto, mala combinación. Diabetes sola con cualquier otro, también es muy mala combinación, ¿no? Probablemente Es cada vez sumando hipertensión, puntos. exacto, probablemente hipertensión sola no sea como tal un factor de riesgo tan independiente, porque mucha gente es muy hipertensa y comienza a tener otro tipo de manifestaciones de hipertensión, como el riñón o la retina, antes de tener un infarto. No es Ajá. tan poderoso, pero si combinas diabetes e hipertensión juntas, bueno, más del 50% de los infartados es por eso. Sí, la peor combinación. Realmente la mayoría son hipertensos, diabéticos, infarto ganado. Y pueden Claro, ser pacientes aparentemente jóvenes. Así como se ve mucho también que un factor muy predisponente es el cigarro en jóvenes claro. que ellos pueden hacer deporte, pueden ser jóvenes que piensan que no pueden tener un infarto, su colesterol puede estar normal, pero este factor del cigarro es tan predisponente que por eso únicamente pueden infartarse. Claro, tiene que ver un poco con la dosis, digo, un cigarro al día no le hace daño a nadie, aunque sean 10 años de fumar, pero normalmente la gente que está fumando más tienen muy seguramente esta predisposición de algún gen que Ajá. hace que a ti te dé peor el cigarro. ¿Cuánta gente vemos en la consulta que cuando llega acompañando a otro paciente lo ves y dices, usted fuma muchísimo, ¿no? Por el sol, por el Exacto. color, y el acompañante dice, bueno, pero yo no soy el paciente es mi esposa, ¿no? Digo, sí, pero tú fumas mucho. Dice, ¿cómo sabe? Que se Lo nota, ¿no? El deteriorado. color, la piel, bueno, todo. No es que seamos brujos, es que vemos mucha gente, ¿no? Exacto. Y Y estos ya son las cambios también, características. sí, sí, sí. Y tú me dirás que estoy en lo cierto. Hay gente que fuma muchísimo y nunca le pasa nada, porque probablemente no tiene esta genética de predisposición. Pero hay fumadores que con 5 años de fumar se infartan. Sí, exactamente. Y en la mayoría en las que yo he visto han sido jóvenes, que Ya, pues ellos también han de tener de base la predisposición genética. Doctor, claro. y cuando tenemos un infarto, en cuánto tiempo nosotros tenemos que estar ya en la emergencia para, Ya, para poder salvar pues nuestra vida, nuestro corazón? claro. Mira, es una pregunta muy compleja porque también tradicionalmente todos los cardiólogos hemos abanderado la cifra de 90 minutos, ¿no? Ajá, exacto, que muy pocas Este veces se da. tema de los 90 minutos es muy extraño porque hay gente que tiene ya muerta una parte del corazón en 20 minutos, porque el trombo, el coágulo llegó en una zona en donde había mucho tejido y de repente el trombo es tan duro, tan malo, que en 30 minutos esta zona está muerta. Y cuando entras a cateterismo destapas, pero ya destapas de una manera muy estética. Y hay gente que va haciendo algunas colaterales, algunas ramas, algunos caminos Y la rurales a un lado, circulación. pequeñitos, exacto, estos caminitos que se van formando en el corazón
que van amortiguando los efectos de un infarto agudo, ¿no? Depende de muchísimos factores. Por eso no quisiera yo decir que 90 minutos es la clave, porque hay casos en donde 90 minutos es mucho, perdón, y hay casos donde 90 minutos la arteria está más o menos abierta, hay flujo de sangre y puede estar un tejido vivo, latente, que cuando tú destapas, el enfermo le va muy bien. Pues bueno, lo ideal sería eso sí, no perder tiempo y si ya sabemos que puede ser algún familiar o nosotros mismos reconocemos que tenemos todos esos factores de riesgo de estar en primera línea, ya ir inmediatamente, si estamos en la ciudad, ir a un hospital grande, a una clínica grande, Claro. para que Sí, no, uno no lo sabe, ¿no? Por eso los sistemas de atención tienen que ser cada vez más sólidos. Tiene que haber comunicación entre los hospitales pequeñitos, los hospitales del pueblo, rurales, para hacer lo posible por poner anticoagulantes, intentar ayudar a que cuando el enfermo sea trasladado a la sala de cateterismo más cercana, pues tenga mayores posibilidades de tener éxito al destapar la arteria, ¿no? Ahora hay muchos esquemas muy extraños en donde, eh, dependiendo del lugar, se pone un medicamento para intentar deshacer el trombo, pero los resultados pueden no ser buenos. Tú te quedas con la idea de que el paciente le fue bien porque se le quitó el dolor, pero se le quitó el dolor porque se necrosó el corazón, esa porque ya parte. murió esa parte del Pues es corazón. que yo me canso todos los días de ver gente que me dice, doctor, ya le pusimos anticoagulante y ya se le quitó el dolor. Sí, Los porque doctores ya, llamamos reperfundió, ¿no? Entonces dicen, no, ya reperfundió, ya hay buena circulación. Y digo, pues claro que no, tiene una necrosis bien puesta, lo que pasa es que le pusiste analgésicos y se le quitó el dolor, ¿no? y que en ese caso, hasta ya el electrocardiograma, que es un método que no es invasivo, pues desde ahí ya nos avisa, ¿no? De que ya hay esa necrosis o muerte de esa parte del corazón. Y doctor, dentro de, pues, del tratamiento de infarto, que aquí viene su especialidad, que es lo que usted hace todos los días, que es el cateterismo cardíaco. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando una persona llega, pues, con el dolor de pecho, se le hace el electrocardiograma, que aquí ya los médicos Uh -huh. sospechamos si se trata de un infarto o no, junto con exámenes de sangre complementarios que haya en ese momento, y luego, pues, inmediatamente el cateterismo, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace en el Así cateterismo es. cardíaco? Mira, entramos al corazón a través de un piquetín que hacemos en el brazo, aquí en la arteria del brazo. Parece un poco extraño, pero así es. Desde el brazo tú llegas al corazón con una tripa así larga, un catéter largo, que es Ajá. hueco, inyectas un colorante, ves dónde está el tapón y lo destapas. Lo destapas con unos globitos, lo destapas con unas mallitas especiales, a veces con unos aspiradores, como si fuera estar sacando agua sucia, ¿no? Claro, como De un estar drenaje. limpiando una tubería. Así es, aspiras, ¿no? Ajá. Chupas estos trombos, estos coágulos que atoraron ahí en la arteria, y bueno, con esto restableces la sangre. Por eso es como apagar un incendio. O sea, uno no espera a apagar un incendio, no hace un trámite burocrático para apagar un incendio. No tienes que mandarle un correo electrónico a los bomberos para que te vean mañana. Eso tiene que La ser apagado explosión, ya. claro, la explosión fue en este momento y en este momento llegan los bomberos y en este momento los bomberos destapamos la arteria para recuperar la sangre, ¿no? Esta analogía de la explosión es muy buena porque la explosión depende, puede ser pequeña, puede ser grande, puedes tapar la fuga de gas antes de que explote, que son las personas que tienen síntomas y no se han infartado y que por fortuna lo detectan, que por fortuna sus médicos lo sospechan y por fortuna van a cateterismo de manera programada pero rápida, o bien aquellos que sí explotaron a las 3 de la mañana con un gran infarto y bueno, pues hay que llegar rápido, apagar el fuego y empezar a recoger los pedazos de la casa, ¿no? Y mientras más casa quemada quedó, pues peor es el pronóstico. Ex- Mientras más rápido ataques ese fuego, más casa te quedará. Y entonces más bombeo tendrá tu corazón para el futuro. Y sí, efectivamente. Y también depende, pues como usted decía, la cantidad de fuego que haya que apagar.
porque muchas veces si se trata de una arteria y tal vez ha pasado un poco más de tiempo, pero como tratamos y queda el resto, pues no se pierde tanta Claro, función como tal y el paciente puede hacer su vida normal. Muchas personas claro, claro, piensan que, dependiendo la anatomía. ajá, muchas personas piensan que el cateterismo es una cirugía y es No, no, para nada, es realmente, despierto, ¿no? es despierto y no hay que abrir el pecho, No, es no, para todo nada. mediante miembro superior o inferior, mediante las arterias y destapando. Es Claro, realmente increíble la labor que ustedes hacen de forma inmediata. ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años lo hacemos cada día menos invasivo y justo esto de que el enfermo está despierto es fantástico porque te va diciendo, me está doliendo, no me duele, claro, no es un dolor, lo que le duele es el infarto, no el cateterismo, Claro. le duele el infarto. Entonces, cuando tú sacas el trombo, el coágulo, destapas la arteria, el enfermo dice, oh, ya, se me está quitando y ya. Entonces, es muy gratificante. Los Claro que infartos se sí. tratan con cateterismo y el cateterismo es un procedimiento de mínima invasión. Y bueno, y habrán casos en que ya el paciente sí, si no se puede tratar todo con el cateterismo, pues ya son programados para una cirugía, ¿no? Que ahí sí es Claro, sí, abriendo el pecho, que son las cirugías de cuando se hacen los puentes, los famosos puentes. así es, así es. Doctor, y pues luego de tratar a estos pacientes, de haberse infartado, colocarle el stent, haber destapado esas arterias, pues ellos pueden llevar una vida normal. Así es. Hay, dependiendo del daño, pero bueno, una gran corriente actual en donde no importa el tamaño del infarto ni cómo haya quedado tu corazón, te puede ir muy bien si haces programas de rehabilitación cardíaca, Exacto. ¿no? Esto cada día está más de moda. Nosotros tenemos un departamento de rehabilitación cardíaca que tiene grandes resultados. Gente Increíble. que, sí, ¿no? Donde ya murió aquella vez, aquella época en donde el médico te decía, no vuelvas a hacer ejercicio, no puedes hacer nada, no tengas relaciones sexuales, no puedes subir escaleras, quédate abajo de tu casa. Esto ya pasó de moda, ¿no? Esta cardiología de antaño está completamente pasada de moda, está obsoleta. Ahora un enfermo infartado puede hacer un maratón. Tengo algunos casos así. Impresionante cómo el cambio de vida hacia el Que lado están. aeróbico puede Ujú. hacer que tu salud sea casi como si no te hubiera pasado nada. Sí, porque es un gran mito. Lamentablemente, aún nos encontramos con pacientes quienes han sido guiados y le han dicho, pues no, tuve un infarto, me colocaron un stent, pero ya no puedo volver a tener vida. Ya Sí, no sí, puedo hacer muy mal. ejercicios, tengo que estar en reposo y pues lamentablemente ese sí va a ser un tipo de paciente que se va a volver a infartar, hasta por depresión, sedentarismo, Sí, sí. obesidad y pues y eso quería que también quede claro aquí, ¿no? El hecho de que haya sido tratado por medio del cateterismo no quiere decir que no se puede volver a infartar. Sí, claro, claro. Los que tratamos esto somos los que apagamos el fuego y ponemos algún parche en la tubería dañada, pero hay mucha tubería en toda la casa y todas las tuberías de toda la casa tienen la misma distancia, tienen la misma tamaño, tienen la misma edad y están sometidos al mismo desgaste. Puede ser una arteria hoy y otra arteria dentro de algunos meses, ¿no? Exacto. Eso no quiere decir pues que no se pueda volver a infartar, porque muchas veces dice, bueno, ya me trataron y estoy tomando aspirina, entonces ya puedo fumar, puedo llevar la vida que llevaba antes y pues dejar muy en claro pues que se pueden volver a infartar y que cada vez que esto pase va a ser peor el pronóstico del Claro, paciente. claro, así es. Doctor, y como, bueno, ya consejos finales, ¿qué tips o qué recomendaciones nos daría para evitar pues un infarto o a su vez poder actuar a tiempo y salvar nuestras vidas? Claro. Mira, dependiendo quién seas, si eres un hombre completamente sano, con una actividad aeróbica, haces ejercicio, no fumas, no tomas, o tomas muy poquito, estás en tu peso ideal, no eres diabético, no eres hipertenso,
probablemente nunca te pase nada. Es lo más probable es que nunca te dé un infarto. Pero si los que nos están escuchando tienen algunos de estos factores de riesgo, la clave está en detectar tempranamente cómo están tus coronarias. Y esto se hace con la suma de una consulta con el cardiólogo, un Chequeo. electrocardiograma, un ultrasonido general del corazón, donde se ve cómo bombea, y probablemente una prueba de resistencia, o ya si quieres ser extremadamente pro, una tomografía, a lo mejor de las arterias coronarias, ¿no? Que Coronario. ahora está tan de moda y que haces como una especie de escrutinio para ver cómo está tu corazón en cuanto a sus tuberías, ¿no? Con la suma de esto que acabo de decir, tienes garantizado el 99.9% de probabilidades de que no te dé. Claro, si estás normal, pero hay gente que no tiene síntomas y hay gente que no le pasa nada, pero que ya está hecha un saco de factores de riesgo y Ajá. que no le ha dado, pero solamente es cuestión de tiempo, no le ha dado. Entonces, aquellos que nos están viendo, que te están viendo en tu podcast, eh, y están dentro de este grupo de gente que no se porta bien, es mejor tener un estudio del corazón antes de que, de que pase cualquier cosa. Creo que es mucho más bonito y mucho más lindo destapar arterias en personas que no se han infartado a que a las 3 de la mañana tengas que correr porque pensaste que eras un sano indestructible cuando tu vida era una vida disipada, cuando eras completamente mal portado. Porque, ¿Ok? y aparte de eso, se programa, ¿no? Se puede programar, se hace el Claro, tratamiento y es todo mucho más tranquilo y factible. 1000 veces es más fácil, es más, menos engorroso, es menos mortal hacer un cateterismo en una persona que tiene un tapón, pero que no está agudo, es un tapón ahí estable, uno destapa en 15 minutos y se acabó el show. Pero comparado a aquel que se infarta a las 3 de la mañana y que pone a todo el mundo a correr, ¿no? Porque ya explotó la casa, es mejor tapar la fuga de gas cuando no ha explotado que cuando ya explotó. Entonces, ese es un punto. Y el otro es que ante la sospecha de un dolor en el pecho, falta de aire, un cuadro raro, tu condición física ha cambiado, antes podías subir escaleras, ahora no tanto, te duele el pecho, te estás fatigando, hombre, ve al cardiólogo. Y sobre todo, que si tienes la sospecha de que te está dando un ataque cardíaco, tienes que correr al departamento de urgencias, tienes que ir al hospital. No No se va a perder pasar tiempo. solo. Y aunque se te pase momentáneamente el dolor, no quiere decir que no va a volver a suceder en las siguientes horas. La mortalidad más alta está en los pacientes que minimizan su problema y está mucho más alta en aquellos que van al hospital y el doctor es el que minimiza el problema. Es grave, el Es doctor grave, es incide como en un él. círculo vicioso. Es muy mal. De repente vemos casos donde el paciente tenía un infarto, llegó a tiempo, pero el doctor Y lo fue despachó. liberado. Sí, El claro. doctor como dices tú, lo liberó. El doctor lo vio, lo liberó, le dijo, no, no es nada, No es váyase de aquí, es nada. gastritis. Pax, pácatelas, ¿no? Y le da el infarto. Y pues bueno, sí, lo más importante, ¿no? No minimizar los síntomas, eso me pareció demasiado importante. Ponerle muchísima atención, más aún si estamos en la primera fila para ganarnos un infarto, y hacer nuestro Claro, chequeo cardiológico, lo cual, si ya tenemos una enfermedad aterosclerótica de base, poder programarla. Y pues bueno, doctor, así muchísimas es. gracias. Gracias por estar Al aquí. contrario, Y para mí ha sido un gusto. Y pues bueno, espero que no sea el primer podcast, el que se último. vengan más. No, no. Ya tendremos forma de hacer muchos más adelante. Y nada, estoy a la orden como siempre. Gracias, Juan Carlos. Chao, chao. Chao, abrazos. Un abrazo.